Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Aprovecho que están de pie para ir a la palabra del Señor, al capítulo 17 del Evangelio de Juan, y leer allí los versos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Padre nuestro, gracias por la palabra. Gracias por la bendición que nos has concedido de reunirnos esta mañana. Queremos pedirte, Padre, que nos tomes en tus manos y tu Espíritu nos guíe en toda verdad para entender la realidad de lo que significa ser iglesia en este tiempo difícil del mundo. Gracias porque pudimos venir en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Estamos siguiendo una serie de temas todo este mes que tienen que ver con la iglesia, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Y esta serie empezó el domingo pasado con la presentación, el tema de nuestro hermano Nelson Hernández acerca de qué es la iglesia. Vamos a seguir todo este mes con este tema. Vamos a decir diversos aspectos de este tema general, que es la iglesia. Para hoy nuestro tema particular es: Cristo oró por la iglesia desde antes de su surgimiento. En los días respectivos de estudio bíblico de nuestra iglesia, hemos estado estudiando el libro de los Hechos, capítulo a capítulo. Vamos por el capítulo 18. Y el enfoque no es el libro de los Hechos como historia o los distintos temas del libro de los Hechos, que no son solo un tema, sino cómo surgió la iglesia. Ese es el tema, el enfoque, cómo surgió la iglesia. Y hemos aprendido tantas cosas. ¿Cómo surgió la iglesia, hermanos y hermanas? Primero, no busque la iglesia en el Antiguo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Su surgimiento histórico y su profecía fue profetizada por el mismo Señor Jesucristo. Muchas veces hemos hablado de esto, cuando el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dice: de eso que has dicho, de la roca, de esa verdad, voy a levantar mi iglesia. Que bueno, el Señor la levantó. La iglesia no se levantó a sí misma. La iglesia no es surgimiento histórico y cultural de alguna nación. No, Cristo mismo la profetizó y la levantó. Amén. Y cuando el Señor Jesucristo habla de la iglesia 2 o 3 veces durante el resto de su vida hasta su muerte en la cruz, no había iglesia. Cuando alguien no esté en disciplina, tráelo a la iglesia y el Señor Jesucristo también estableció normas para la disciplina. Pero cuando el Señor Jesucristo habla de esa disciplina, tráelo a la iglesia, tráelo por gentil y tenle por gentil y publicano, en ese momento no hay iglesia. Todo eso es de orden profético. Y hasta que el Señor Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue ascendido a los cielos y en los cielos fue exaltado hasta lo sumo. Hasta entonces el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y comenzó la predicación apostólica, surgiendo así la iglesia en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y a partir de allí hemos venido estudiando la trayectoria de la iglesia, que no nació en grandes edificios. La iglesia no surgió en templos como este. Qué bendición, ¿verdad? Estábamos afuera
Ah, llovió, no importa, nos vamos al templo. Qué facilidad, ¿no? Y tenemos sonido y tenemos aparatos yo sé qué bueno que hay micrófonos y parlantes. ¿Usted cree que así fue la iglesia? No, en la calle, en las casas y a latigazo puro. Porque claro, muy pronto el enemigo, el diablo, empezó a levantar oposición de los mismos judíos y después de otras naciones en el marco del Imperio Romano. En los primeros 100 años de historia después de Cristo, todo eso. Y después de esos 100 años, porque ahí cierra la Biblia, siglos 2, 3 y 4, mucho más cruel todavía. Cristianos despedazados, quemados vivos, crucificados, perseguidos. ¿Por qué, hermanos? Por la predicación de la palabra del Señor Jesucristo. Nosotros los creyentes de este tiempo tenemos que dar, pero gracias a Dios, por el tiempo en que vivimos. Porque algunos dicen, pero este tiempo es duro. Nunca el mundo ha sido fácil. Nunca el mundo ha sido suave. Pero en medio de las dificultades que vive el mundo, guerras por aquí, levantamientos por allá, sequías por allá, persecuciones étnicas, blancos y negros y tantas cosas que vive el mundo, asalto en la esquina, robo, y aparte en la vida privada, divorcios, pleitos, tanto pecado, hermanos y hermanas. En medio de eso, la iglesia está viva para la gloria de Dios. ¿Y quién le dijo a usted que no viniera hoy? Usted vino para gozarse con el Señor. No tenemos quien nos diga, no vaya, ahora vaya, ¿no? ¿Por qué no vinieron los que no vinieron? Seguramente algún problema, pero no porque alguien nos persigue. Gracias a Dios. Si hubiéramos vivido nuestra fe en el primer siglo de la iglesia, quién sabe qué hubiera sido de nosotros. Pero nada nos impide venir. Así que nada tiene que impedir el crecimiento de tu fe delante del Señor hoy. Entonces, observemos hoy que Cristo oró por la iglesia antes de su surgimiento, antes de que los apóstoles empezaran a predicar. Es más, antes de que los apóstoles entendieran bien su rol como apóstoles. Porque eran muy judíos, y cuando el Señor Jesucristo les decía, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a morir a la cruz, es necesario, como ha sido escrito, según las Escrituras, ellos entendían, no sabemos qué cosa es esto. ¿Cómo es que tú, siendo el Mesías, viniste a morir? El Mesías que estamos esperando no vino a morir, vino a ponernos como nación de Israel sobre las naciones del mundo. Y hermanos, hubo una tremenda confusión en ellos. Pues en medio de esa confusión con los mismos discípulos de Jesús, el Señor oró por la iglesia anticipándose a su surgimiento. Y el capítulo 17, que es el pasaje bíblico con el cual hemos iniciado esta mañana, nos habla de la iglesia en el plan de Dios, la iglesia en la mente de Dios y en los propósitos del Señor Jesucristo en su primera venida. En el capítulo 17 de Juan, el Señor Jesucristo intercedió en oración delante del Padre en favor de los creyentes en tiempo futuro. Y podemos observar algunas frases de esta oración. Siempre decimos, hermanos y hermanas, observe bien, el capítulo 17 de Juan nos narra la oración de Jesús antes de ser tomado para ir a la cruz. Sabe que es su última oración cerca de los discípulos. Y la mayor parte de esta oración no fue por sí mismo. Ay, Padre, que no me duelan los clavos, Señor, que cuando esté en la cruz no lo sienta mucho. No fue por eso. Más bien fue por ellos y por nosotros. ¿Por nosotros? Sí, vamos a observarlo. Era una oración profética. La iglesia no existía. Y por eso dice en tiempo futuro, te ruego, Padre, por los que han de creer. Eso es futuro, en todo tiempo.
por los que habrán de creer. Eso no es ahorita. Y todavía hay gente que sigue creyendo, hermanos y hermanas. Oró por los que faltan que crean. ¿Cuántos habrán de creer en Cristo al final de este año y el próximo año y en los próximos 10 años si el Señor todavía no ha venido? Por ellos también oró el Señor, aunque no estén aquí, aunque todavía andan en su vida de perdición, de pecado. El Señor, si ellos han de creer, ya oró por ellos hace más de 2000 años. Por eso, esta oración es poderosa, porque está orando con un gran poder y una gran certidumbre profética el Señor Jesucristo. Era una oración que aseguraba el trabajo futuro de los apóstoles. Los apóstoles que en ese mismo momento, cuando el Señor Jesús está orando, ellos no saben lo que está pasando. No pueden entender muy bien cómo es esto que va a morir. ¿Y qué vamos a hacer nosotros ahora sin Él? Por ellos también el Señor dice: Padre, bendice y oye a todos aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿De quién? De los apóstoles. Ellos van a realizar una gran tarea de predicación en todo el mundo, así que bendice a los que habrán de creer por la palabra de ellos. ¿Sabe usted ahora, hermano y hermana, ha sido parte de nuestros estudios, que por eso se llaman apóstoles? Por favor, hermano, hermana, no le preste oído a los apóstoles falsos de hoy. No hay tales apóstoles hoy. Qué triste pensar que hermanos que han dedicado su vida al pastorado por muchos años y Dios los ha bendecido, ahora se llaman apóstoles. ¿Y ahora por qué? No, es que eso de apóstol eso de pastor ya no. Cualquiera es pastor ahora. Ahora soy apóstol. Y siempre a los hermanos que vienen a nuestros estudios bíblicos y vemos cómo fueron latigados, lapidados, llevados a la cárcel, encadenados y en cepos y todo eso. ¿Usted quiere ser apóstol? Porque para ser apóstol hay que pagar un precio. Se llama apóstoles en la Biblia a los que vivieron personalmente con el Señor Jesucristo, o aquellos que recibieron una revelación personal del Señor Jesucristo, como ocurrió con el apóstol Pablo y 2 o 3 más que aparecen en la Biblia, como los hermanos de Jesús, que no siguieron a Jesús durante su vida, pero creyeron en Él hasta que el Señor Jesús murió. Yo sé, hermanos y hermanas, estoy bien claro que cuando decimos estas cosas, y la realidad de nuestras iglesias en América Latina es que la cultura religiosa de la que procede la mayoría es la cultura católica. Decir que los hermanos de Jesús creyeron en Él es un latigazo, ¿no? Y Jesús tuvo hermanos. Sí, porque la creencia, sobre toda creencia de la cultura católica, es la virginidad de María posterior al nacimiento de Jesús. Y una virgen no puede tener hijos. Ahora nosotros decimos que la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos. Esto viene a conmover los cimientos de esa cultura religiosa milenaria. Pero hermanos y hermanas, solo estamos leyendo la Biblia. Y esos hermanos de Jesús que después creyeron en Él, y el Señor Jesús, ya ido de este mundo, reveló palabra a ellos, igual que al apóstol Pablo, son llamados apóstoles, porque recibieron personalmente de Jesucristo revelación de su palabra. Y aquellos que anduvieron con Él, por supuesto exceptuando a Judas, pero los demás que estuvieron con Él y predicaron su palabra, son llamados apóstoles. ¿Comprende? Ya no hay apóstolo en este tiempo. Lo que nosotros hacemos con pastores, maestros, evangelistas y todo aquel que sirve en la obra del Señor es reproducir el mensaje que ya está escrito. No hay ni una sola palabra nueva que sea revelada. Todo ya está revelado en la Escritura, la Biblia que usted tiene en su mano en esta mañana. La oración de Cristo era una oración estableciendo la unidad de los creyentes como prioridad para el surgimiento y desarrollo de la iglesia.
La unidad no solamente de los apóstoles o discípulos, sino la unidad nuestra como iglesia de hoy. Ay, hermanos y hermanas, qué responsabilidad tenemos de estar unidos. Recuerden que siempre la Biblia habla de estar juntos y unánimes. Son palabras diferentes. No es una repetición de conceptos. No son sinónimos. No, muy diferente. Aquí estamos juntos, pero es probable que más de alguno no esté unánime. Siempre doy el ejemplo, hermanos y hermanas, de que cuando usted toma un transporte colectivo, usted va en el bus. ¿Cuánta gente va en el bus? Ahí vamos apiñaditos, ¿no? Si el bus es de 40 personas, le meten 60. Y todavía hay espacio, dice el ayudante. Pero se va cuidando el uno del otro, porque usted no sabe el que va a la par. Vamos juntos, pero no unánimes. Igualmente en el mercado. ¿Cuánta gente va a comprar al mercado? Está lleno el mercado. Están juntos, pero no están unánimes. Más bien nos cuidamos el uno del otro, porque el otro lo queda viendo sospechoso y usted cuida sus cositas. Nos cuidamos. Y lo más triste ocurre, hermano, que suele ocurrir también en la iglesia. Estamos juntos, pero no unánimes. Unánimes es estar en un solo ánimo, más que juntos, un solo propósito, entendiendo bien la palabra para transmitirla a otros. No olvide, hermano, hermana, el sentido de ser iglesia no es egoísta para nosotros mismos. La iglesia se vive allá afuera. Aquí nos reunimos para alimentarnos de la palabra y vivir el evangelio afuera, porque afuera es donde hay personas que no son salvas en Cristo, y a ellos nos ha mandado el Señor para predicar. Y entonces la unidad de la iglesia es fundamental, y dice la oración que seguimos aquí, para que todos sean uno. Todos, hermanos, para que ninguno se escape del redil, todos siguiendo el mismo propósito. Hermanos, qué difícil es que la gente crea allá afuera si no estamos juntos. Qué difícil es si no estamos unánimes. Qué difícil es que la gente crea en el evangelio si estamos divididos. Qué triste cuando en alguna iglesia hay un conflicto y un grupo que se divide y aparece en la otra esquina y la gente ve, pero si no eran los mismos. Sí, pero es que nos fuimos de allí porque ahí son hipócritas y porque allí y porque aquí cantamos mejor que allá. Y la gente ve, ¿no? Son cristianos. Ayer me dijeron que fuera para... No puedo ser yo parte de ellos. Hermanos, qué triste cuando una iglesia, aunque estemos juntos, estamos divididos. Cada quien entiende el evangelio como quiere y va por su propio rumbo. La oración de Jesús en Juan 17 era una oración poniendo la unidad del Padre y el Hijo como modelo único para la unidad de los creyentes. Óigame, la unidad del pueblo de Dios no es como la unidad de un buen grupo musical, de un buen grupo deportivo. No se compara con nada humano. La unidad de la iglesia es solo comparable a la unidad del Padre y el Hijo en un vínculo espiritual. Óigame, eso trasciende el entendimiento humano, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno allá en el cielo. Y así como ellos son uno, manda Dios que seamos uno nosotros en medio de la iglesia. Dice siempre la oración de Juan 17, Señor, que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Yo quiero que usted observe, muy importante, esta frase, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. No es como tú y yo junto el uno al otro, junto a mí. No es junto el uno al otro, en mí. Habla de estar unidos más que juntos, ¿comprende?
Siempre también hemos aprendido, hemos estudiado aquí, que es la misma relación de Cristo o del Espíritu Santo con nosotros. Hermano, hermana, el Espíritu Santo no está acompañándote, no está junto a ti, vive en ti, y eso marca toda diferencia. La veo caminando a usted por la calle, hermana, ¿y dónde va? Voy de aquí a la tienda que está a 4 cuadras. Yo voy a la cuadra. Vamos juntos por un tiempo, voy junto a usted. Y por allá nos separamos porque yo tomo mi otro camino. Ya no estamos juntos. Óigame, eso no puede ocurrir en nuestro caminar con Cristo. Cristo no nos va acompañando, Cristo no es tu compañero. Bueno, suena bonito, yo no estoy diciendo que sea pecado decirlo. Hay himnos que hablan, Jesús, el compañero del camino, suena bien y está bien, no estoy diciendo que sea pecado decirlo, pero en la realidad no es lo que ocurre. Cristo no va a tu lado, Cristo mora en ti, es parte de tu vida, está en tu sangre, en tu mente, en tu espíritu, en tu quehacer, en todo lo que haces. Él mora en ti y eso es una relación irrompible, no se puede separar. Y de eso estaba hablando el Señor Jesucristo al Padre en esta oración. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Ahora observe que también ellos sean uno en nosotros, no uno con nosotros. Hermanos, no tenemos a Dios como compañero, tenemos a Dios como habitante de nuestro corazón, un habitante permanente. ¿Habita el Señor en tu vida? ¿Mora el Señor en tu vida? ¿Sabe que es muy común en muchas iglesias lo mismo? ¿Cuántos tienen a Cristo como Salvador? Amén. Y si viene Cristo hoy, ¿cuántos se van con Él? Yo no sé si me muero ahorita me voy con el Señor, porque fíjese que ayer no estuve bien en mi vida espiritual, me desvié por allí. ¿Es tu Salvador o no? ¿Mora el Espíritu Santo en ti o no? Entonces no dudes de ser salvo para siempre. De eso se trata ser cristianos, hermanos. Que eres salvo para siempre. La seguridad eterna de ser salvos. No lo olviden. La Biblia nos enseña algunas figuras, cuestión simbólica, algunas figuras de Cristo y su vínculo con la iglesia. Y lo más interesante de estas figuras es que todas están centradas en Cristo como cabeza. Cristo es la razón de ser de la iglesia. No puede haber iglesia fuera de Cristo. Y yo sé que es fácil decir amén, pero no siempre funciona así. No puede haber iglesia fuera de Cristo, pero yo que soy de la iglesia estoy sin Cristo. No se puede. Eso no se puede. Yo estoy en Cristo, pero no soy de la iglesia. Tampoco se puede. ¿Comprende? Porque el Señor Jesucristo dejó la iglesia para que participemos en ella, crezcamos en ella. La iglesia no puede existir fuera de Cristo. Cristo es la cabeza, Cristo es el centro, es quien le da origen y vida a la iglesia. No puede haber cristianismo sin Cristo, aunque algunos se llamen cristianos, pero no vivan como Cristo dice que vivamos. No se puede, no. Y la Biblia dice, no os engañéis a vosotros mismos. Hermanos, no nos engañemos. No se puede ser iglesia sin Cristo. No hay iglesia sin Cristo. Cristo es el pastor y los creyentes son las ovejas. Esta es la figura que usa, ¿no? Yo soy el buen pastor tiene ovejas y las ovejas oyen la voz del pastor. Es un vínculo muy fácil de entender. Ahora entendamos esto, ¿no? La figura del pastor y las ovejas era muy clarita para los judíos en la cultura hebrea y judía en la que se desarrolló el Señor Jesús, porque lo más común de aquella cultura era tener ovejas, animalitos.
Y entonces el Señor Jesús es como si dijera, yo soy el buen pastor de las vacas. ¿Suena mal? Sí, pero es nuestra cultura, porque aquí no tenemos ovejas. ¿Comprende? Lo que más vemos en el campo son las vacas. Entonces es lo mismo que el Señor Jesús quiso decir en aquel tiempo. Ustedes ven cómo el pastor guía a las ovejas. En relación a la iglesia, ustedes los creyentes son las ovejas y yo soy el pastor. Esa es la figura que usa. Y nosotros como creyentes nos ubicamos como ovejas de Cristo, si es que seguimos a Cristo como nuestro pastor. Ahora bien, observe usted capítulo 10 de Juan, versos 27 y 29. 27 al 29, dice la Escritura. Capítulo 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, hermanas, todas estas figuras que vamos a ver rápidamente están centradas en la persona de Cristo, no en la iglesia, no en el líder, no en el falso profeta de hoy o el falso apóstol. No. Cristo es la cabeza. Ahora, entendamos por qué Cristo es la cabeza. Él es nuestro pastor, Él es nuestro dueño, nuestro amo, y nuestra vida se debe ahora a Él. ¿Por qué? ¿Porque nos arrebató? No, porque nos compró. Si usted va al mercado y compra un artículo, ahora le pertenece. ¿Ya? Yo no sé, hay algunas personas que venden algo suyo y aprecian tanto lo que venden. Mire, le vendo mi casa, pues tengo una necesidad económica y no sé cómo salir, así que me voy donde mi abuelita y no quiero hacerlo, pero le vendo mi casa, no se la quiero vender, pero ni modo. Y usted se la compra y todo bien legal, ahora es suya. Cuídeme mi casa porque viera cómo. No, ya no es suya. Sí, ¿verdad? Ya no le pertenece. Me la cuida. No, yo la voy a pintar al color que yo quiero. Y voy a cambiar ese cuarto y lo voy a hacer más grande y le voy a poner aquí y le voy a quitar allá. Y usted va a decir, mira que no me la cuidó. No, ya no es suya. Se la compré. ¿Verdad que así es la realidad de la vida? Bueno, entendamos que así Cristo nos compró. No le pertenecíamos al Señor, le pertenecíamos al amo de este mundo. Y servíamos al amo de este mundo. ¿Sí o no? Pero el Señor no vino y no nos arrebató de la mano del amo de este mundo. Nos compró con su sangre preciosa. El precio que Él pagó no lo puede pagar, pero nadie en todo el universo. Y lo hizo por mero amor. No merecíamos que lo hiciera. Y Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por su gracia. Así que con todo derecho dice, mis ovejas, ustedes son mías. Y ya no tenemos, ay hermano, para que abra bien sus oídos. Usted le pertenece a Cristo. Ya no tiene derecho ni siquiera a renunciar a Cristo. Usted no puede renunciar a Cristo. Una vez que recibió a Cristo y Él le hizo salvo, ya no soy cristiano. Bueno, ya no sea, ¿sabe lo que eso significa? Que nunca fue. Renuncié a la iglesia, no, nunca fue. Ya no soy cristiano, nunca fue. El que es desde el primer momento ya no puede renunciar y es de Cristo y queda marcado para siempre. ¿Usted sabe cuál es la marca? ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Yo escuché hace muchos años un predicador. Mire, Dios nos ha dado tanta libertad, decía él, que hemos decidido ser cristianos porque es verdad, nosotros decidimos recibir a Cristo. Así que yo también decido dejar de ser salvo. ¡Ay, qué herejía más terrible! Si Cristo te compró,
tú no puedes dejar de ser de Cristo. Tú no puedes hacer que Cristo deje de ser tu dueño, porque Él te compró y es para siempre. Dice entonces, mire bien, volvemos a Juan 10, 27. Mis ovejas, mire bien cómo comienza. Mis ovejas. Usted es oveja de Cristo, usted le pertenece a Él. Mis ovejas oyen la voz de otro. ¿O eso dice? Oyen mi voz. ¿Quién guía entonces? Cristo siempre, Cristo. Pero pastor, usted es el pastor. Sí, pero la iglesia no es mía. Yo predico solo la palabra que es de Cristo. ¿De quién es la palabra? De Cristo. Hermano, que nadie ose levantar palabra propia y deja de escuchar palabra de otros, porque tu vida le pertenece a Cristo. Y Él dice aquí claramente que si perteneces a Él, tú oyes su palabra, no la palabra de otro. Mis ovejas oyen mi voz y yo, otra vez, mire qué relación tan personal, yo las conozco. No se confunda, el Señor desconoce a los que no son suyos. Siempre pensamos en esto, hermanos y hermanas, y aquí tenemos al final una invitación para recibir a Cristo y decimos, hermano, amigo querido, levanta tu mano si quieres recibir a Cristo y quieres ser salvo. Y 10 personas levantan su mano y vengan aquí, vamos a orar, y vienen y hasta se arrodillan y hasta lloran. Me arrepiento de mis pecados, Señor, sálvame. Qué bueno, hermanos, y nosotros como iglesia muy contentos anotamos en algún libro por allí 10 nombres de 10 personas que están aquí hasta llorando. Pero pasa el tiempo y por mucho mensaje que le damos y estudio de la palabra y discipulado y por aquí, por allá, al final de 6 meses solo quedaron 5. Y vienen algunos de la iglesia y dicen, pastor, ¿ve que se pierde la salvación? ¿Por qué? Porque aquí hay 10 en la lista y 5 no volvieron. 5 perdieron la salvación. ¿Usted cree eso? Mire, no se confunda. Usted puede anotar todos los nombres en ese libro de la iglesia. ¿Cuántos nombres anotó Cristo en su libro la noche que pasaron? 5, que son los que están allí, que están dando fruto. ¿Y por qué no anotó los otros 5? Porque a nosotros nos engañaron, a Cristo nadie lo engaña. Aquí pueden pasar 100 llorando. Ay, hermanos, pero hay lágrimas mentirosas. Perdón si hay alguno aquí, porque no es con usted. Porque yo no sé cómo anda la vida de cada uno. Es que hay hermanos que siempre dicen, pastor, eso fue para mí, ¿verdad? Para poder predicar yo paso orando horas enteras y yo no sé lo que el Señor está diciendo. A mí mismo me está hablando el Señor. ¿Comprende cómo es la cosa? Solo Cristo sabe cuántas personas de verdad recibieron su mensaje, su salvación. Nosotros podemos creer que todos, pero el Señor nos engaña. Y entonces dice, no, estos 5, siguiendo el ejemplo de los 10, estos 5 son mis ovejas. Los otros son, ¿qué figura usó el Señor para los otros animalitos? Cabritos. En otro pasaje, ¿verdad? Otros son cabritos. Y la otra figura que usó, estos son trigo, ¿los otros qué son? Cizaña. Ay, pastor, ay, hermano, ay, Señor Jesucristo, yo como pastor no sé diferenciar. Tú no sabes, pero yo sí sé, porque a mí nadie me engaña. Este es trigo y este es cizaña. El Señor sí sabe quiénes son sus ovejas. ¿Comprende? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El que no es creyente en Cristo puede estar aquí, pero no está siguiendo al Señor. No es lo mismo venir al culto que seguir a Cristo. No se confunda. Seguir a Cristo es asimilar el carácter de Cristo en uno mismo. Ser como Cristo. Renunciar a uno mismo. Dejar el pecado atrás. No por ti mismo, porque tú no puedes, sino porque Cristo actúa en tu vida. Das el señorío de su espíritu en cada parte de tu vida. Y además sigue diciendo el yo, el mí. Y yo
les doy vida eterna. Ay, hermanito, ¿quién te da vida eterna? Gracias al mensaje que hoy no, ese fue un predicador que bueno que Dios lo usó. Cristo te dio vida eterna. Y solo Él puede dártela, porque solo Él murió en la cruz por ti. Nadie más pudo morir. No hay padre ni madre de Dios. En el momento en que tú le pones madre a Dios, Dios dejó de ser Dios. Solo Dios es Dios. Y solo Él en la persona de Cristo murió en la cruz por ti. Solo Él te puede dar vida eterna. Y porque te dio vida eterna, sigues diciendo la palabra, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en su mano, hermanos y hermanas. Qué bendición. Puede pasar en el mundo cualquier tragedia, pero estamos en su mano. Ahora, eso no nos confundamos, no quiere decir que como soy cristiano, oiga, como soy cristiano no me voy a enfermar. También nos enfermamos. Y hay sequía y no hay alimento, también padecemos. La subida de precio de los productos o el hambre que pueda haber, o que tu propio sembradillo no dé fruto. ¿Quién dice que porque somos cristianos no estamos pagando más cara la gasolina como todo el mundo? ¿Quién dice que porque soy cristiano no me puede dar el COVID? De hecho, muchísimos hermanos muy queridos se nos han ido. ¿Quién dice que porque soy cristiano no voy a pagar los impuestos? La Biblia nos enseña que demos ejemplo de pagar los impuestos. Ya sé que no van a decir amén a eso. Pero la Biblia nos enseña a ser buenos ciudadanos. Ya sé que no hay amén a esto. Vamos a seguir. Ay, pastor, no se mete en ese terreno peligroso. Bueno, yo no puedo borrar la Biblia. Si eso dice la Biblia, hay que predicarla. Y hay que creerlo. Porque está escrita por la mano de nuestro Señor bendito, que nos llama suyos. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Quién se las dio? El Padre. Es un vínculo irrompible entre el Hijo y el Padre. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ay, qué bendición, hermano. Apropiémonos de estas palabras porque es un vínculo muy personal. Somos sus ovejas, Él nos compró, le pertenecemos. Todavía sigo diciendo con tristeza que hay algunos hermanos que han perdido seres queridos. En toda iglesia ocurre lo mismo. Ay, hermanita, ay, hermanito, ¿y por qué ya no sigue? Porque estoy enojado con Dios. ¿Y ese enojo de dónde? Porque yo le pedí que me la sanara, que me lo sanara, y más bien se lo llevó y no me escuchó. Me dijo una hermanita hace poco, yo tengo preguntas que Dios no me ha respondido. Qué arrogancia. ¿Y quién te dijo que Dios está obligado a responderte? Qué arrogancia. Dios hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Dios es Dios, nos bendiga o no nos bendiga, Él es Dios. Hay que aprender eso, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para decir, estoy resentido contigo, Señor? Ten cuidado que Dios hace juicio. No podemos hacer que Dios haga lo que yo quiero que haga. La voluntad de Dios es que le obedezcamos, le entendamos o no le entendamos. ¿Qué hubiera sido del pobre Job? Que sufrió tanto y sin saber por qué. He estudiado la historia de Job, ¿verdad? Sin saber por qué sufrió tanto. Y vino la misma esposa y le dice, ¿todavía tú sigues creyendo en tu Dios? La propia esposa, hermano. ¿Qué tal si Job se hubiera dejado guiar? Sí, tenés razón, este Dios mentiroso que no me ayuda. Pero Dios lo exaltó después y le dio más de lo que había perdido, porque así Dios bendice a los fieles, a los suyos, a los que confiamos con gozo que de verdad le pertenecemos. Otra figura que la Biblia usa, Cristo es la vid verdadera y los creyentes son los pámpanos. Juan 15:5. Vid aquí es el viñedo, la planta, la mata de la uva, que para nosotros no es muy común porque aquí pues, allá en el norte del país ahora en los últimos años se ha producido uva. Y usted dice, ay, como la uva de los países. Pero aquí, hermanos, aquí cae fuego en vez de lluvia. Quiero decir, el calor, ¿verdad? El calor. La uva no es producto natural de estos climas. Eso es allá donde cae
nievecita y qué rica la uva, diversos colores y clases de uvas. Y cuando usted compra la uva nuestra, bien acidita la pobrecita, ¿verdad? Porque no es de nuestro clima, esa es uva de nuestro clima. Ya. Pero vamos, el punto es que el viñedo, la uva, los pámpanos son los racimos de la uva, porque la uva se desarrolla en racimos, no una por aquí, otra, como el mango, cada manguito es separado. No, la uva no es cada uvita separada, es un racimo. Y el racimo es el pámpano, la rama donde está colgada la uva. Entonces esa es la figura en Juan 15:5. Yo soy la vid, yo soy la mata, yo soy la planta, yo soy el árbol, diríamos. Vosotros las ovejitas son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, hermano, nada somos. Nada podéis hacer. Se entendió muy clarito. Yo solo estoy leyendo la Biblia, aquí no hay necesidad de interpretar nada. El que se desprende de mí no da fruto. No está diciendo pierde la salvación. No, puede ser salvo y estás allí y vienes al culto, pero no das fruto, porque estás separado de mí por tu propia voluntad. No estás obedeciendo mi palabra. Yo soy la vid, yo soy el árbol, y ustedes son los pámpanos, las ramas. El que permanece, aquí el llamado es a permanecer. Hermano, hermana, cuando los leñadores vienen y ven el árbol, qué bonito ese árbol, vamos a cortarle las ramas para usarlo en diferentes cosas útiles. Esa rama se murió. Se va a secar una semana después, 2 semanas después, y se puede usar como leña hasta que se seca. Pero mientras ya la cortó, ya no es parte del árbol. Ay, hermanito, no te separes de Cristo, porque Dios trae juicio. Me decía un hermano hace muchos años: mire, pastor, yo escuché su palabra, un mensaje parecido a este en aquella ocasión. Fíjese que hay cosas que dudo de lo que dijo. Vaya, dígame en qué duda. Porque fíjese que yo soy cristiano, usted sabe. Bueno, yo no sé, yo lo veo venir. Pero usted sabe que yo tengo años en la iglesia. Sí, eso sí sé, que por años ha venido. Y fíjese que yo hago mi vida, usted sabe que no tengo adulterio, fornicación y por aquí, ay, qué alegre la vida. Y fíjese que Dios no me castiga. Ay, qué triste. ¿Sabe de qué señal es eso? Que usted no es de Dios. Porque Dios castiga a los suyos porque ama a los suyos. Si usted es de Dios y usted se va de Dios, espere juicio de Dios, porque Dios castiga a los suyos porque los ama. ¿Comprende? Si usted dice que es de Dios, ay, y Dios me ama tanto que no me castiga por muy malo que soy, usted no es de Dios. Esa es la única señal posible. Porque Dios no se mete con hijos ajenos. ¿Verdad que hay muchos cristianos que dicen: fíjese que yo, buen cristiano, pero de repente un desliz que tuve y Dios me trajo juicio? Y aquellos malos, es que Dios no se mete con hijos ajenos. Siempre digo esta figurita sencilla, hermano. Viene la maestra y manda a llamar a la mamá: mire, su hijo aquí ya no lo aguanto. No. Y vienen los demás, el niño suyo, y le dice: pero 7 más, no solo yo. Sí, pero yo quiero que ver contigo, te castigo a ti. ¿Y por qué no castigaste a los demás? Porque yo no me meto con hijos ajenos. Usted no castiga al hijo de la otra señora, que lo castigue ella. Y si no lo quiere castigar, ay, qué triste aquello, hermano. Ni siquiera va a terminar el grado el muchachito. Pero usted quiere que el suyo se gradúe, ¿verdad? Y llegue a más. Y lo castiga por eso. ¿Por qué? Porque lo ama. Y si usted ama a su hijo, por favor, no me malinterprete, no lo maltrate, porque aquí hay más maltrato que otra cosa, pero castíguelo. El castigo es de Dios, aquí está en la Biblia. Si no, tenemos que borrar por lo menos la mitad del libro de Proverbios, que nos habla de la vara. Cada vez que diga vara, bórrelo. ¿Usted puede borrar la Biblia? No, ¿verdad? Entonces use la vara. No para maltratar, para castigar. ¿Ve? Pero tiene que hacerlo.
Ah, no, yo a mis niños ni los toco. Usted no ama a su hijo. Por mucho que se lo digan ahí las teorías sociales del mundo. Usted no lo ama. Y no se queje cuando lo vea en la cárcel. Ay, hubiera hecho caso, sí, muy tarde. Porque la palabra del Señor nos lo habla a tiempo. Dios azota a los hijos a quienes ama. Porque quiere que se permanezcan. Aquí dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Recibirá mucha bendición de Dios. Porque separado de mí, ay de aquel que se separa de Dios. Nada podéis hacer. Ay, Señor, yo te pido, ¿y por qué no? Ah, porque estás separado de mí. Y te tengo bajo juicio porque no eres obediente. Así de fácil. Más figuras, que el tiempo corre. Cristo es la piedra del ángulo. Y la iglesia es el edificio espiritual. Mire cuántas figuras, y hay muchas más en la Biblia. Ovejas, pámpanos y edificio. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Dice así la Escritura. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre él, oiga bien esto, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ay, hermanos y hermanas, espero que esta semana usted pueda tomar tiempo para detenerse. Lo que estamos haciendo aquí es un pasaje muy breve, muy rápido por el tiempo. Deténgase en casa y estúdielo. ¿Cuánta enseñanza hay aquí para nosotros como iglesia en este siglo XXI, con todas las adversidades y desafíos que vivimos? Ya no somos extranjeros ni advenedizos para el Señor. Óigame, somos conciudadanos con los santos, quiere decir en igual nivel de ciudadanía con todos nuestros hermanos y hermanas que ya pasaron de este mundo y están en la presencia del Señor. Ciudadanos del cielo. ¡Qué bendición tan maravillosa! Miembros de la familia de Dios. Eso somos en este mundo y más allá también. Miembros de la familia de Dios. Nadie te puede quitar ese título que Dios nos ha dado. Y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí menciona los apóstoles y profetas porque ahora nosotros en este tiempo tenemos todas las doctrinas fundamentales en el Nuevo Testamento. Cartas de Pablo, cartas de Pedro, los evangelios, Marcos, Lucas, Mateo, Juan. Pero estos libros no estaban escritos cuando esto fue dicho. Cuando Pablo escribe a los Efesios, todavía no se han escrito todos los libros del Nuevo Testamento. Así que el único fundamento que tenían era la predicación de los apóstoles y la predicación de los profetas del Antiguo Testamento. Por eso dice aquí que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles que predicaron. Si esa palabra hubiera sido escrita hoy, hubiera dicho sobre el fundamento de todos los libros del Nuevo Testamento, pero en ese tiempo no existían. Y la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. No solo dice Jesucristo, sino Él personalmente, así lo enfatiza. Y el edificio, que es la figura que usa para nosotros, somos como un edificio creciente. Todos sabemos que un edificio no crece, pero nosotros crecemos, tenemos que crecer. Hermano, siempre insistimos en esto, tu vida cristiana hoy no puede ser la misma de la semana pasada. Hermano, ¿cómo te va hoy? Bien, hermano, lo mismo que el año pasado. Esa es una mala noticia. No has crecido, hermano. Sí, lo mismo que el año pasado. No has hablado de Cristo a ninguna. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? Ah, no sabía que eso era iglesia. Eso es la iglesia. No es solo venir y cantar alegre. Qué alegre que cantamos, hermano. Nosotros cantamos muy alegre. Pero eso no nos hace iglesia. Y cada vez que venimos nos gozamos, pero venir todos los días no te hace iglesia. Además que tienes que venir. Peor si ni vienes, ni creces.
¿De qué le vas a hablar a tus amigos de Cristo si no creces en los estudios que estamos haciendo cada culto? No tienes que decirle: pastor, si no me ve, no se preocupe, yo soy iglesia en mi casa. Ay, eso se puede. Entonces no vengamos, hermanos, cada quien en su casa. Ahí por teléfono le vamos a predicar a cada uno. O la iglesia virtual. ¿Quién le dijo que la iglesia virtual existe? Lo de virtual en los momentos más difíciles del COVID fue una necesidad porque no podíamos venir, pero eso ya se acabó. Mire que, hermano, el COVID no ha terminado, ¿verdad? Tenemos que seguir cuidándonos. Yo no estoy diciendo nada que pueda parecer irresponsable. Y si estamos aquí en el templo es porque estamos amenazados de lluvia y el domingo pasado llovió y tuvimos que salir corriendo. Queríamos asegurarnos de estar aquí. Sabemos que nos hemos estado cuidando. Pero hay quienes que se cuidan al extremo, ¿eh? Alguien tosió, ¿y por dónde pasó? Voy a pasar una semana de no pasar por allí. Ay, hermanos, qué terrible, qué trágico. Y entonces la excusa fácil de que no voy a la iglesia porque no ha pasado el COVID. No, desde antes del COVID no venías. Estás ausente en la iglesia. Y no estoy hablando solo de nuestra iglesia, hermanos. En toda iglesia ocurre lo mismo. Ahora la excusa más fácil es que no se puede estar junto el uno al otro. Cristo como cabeza, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Otra figura que se repite en Efesios 1, versos 22 y 23. El Señor sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la plenitud? Cristo en la iglesia. Hermanos y hermanas, todos nosotros somos parte de la iglesia, pero no somos la iglesia. Usted no hace iglesia solito. Somos parte de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, miembros. Pero la iglesia es el colectivo de creyentes preparados por el Señor para ir y hacer discípulos. Es muy peligroso cuando alguien te dice: yo soy iglesia, hermano. Entonces que cada quien haga su vida. No necesito ir allí, no necesito congregarme. La iglesia se reúne como cuerpo y está bien definido: cuerpo, miembros los unos de los otros, para que individualmente llevemos la palabra. Nos hemos equipado como iglesia para ser iglesia en la calle. Allá reflejemos la luz de Cristo. También, hermanos, como Cristo es presentado también como el esposo y la iglesia como la esposa. Mire cuántas figuras vimos ya: ovejas, pámpanos, edificio, y aquí esposo y esposa. Siempre decimos para hablar del matrimonio. El matrimonio es una tremenda responsabilidad, y solo voy a decir esta frase porque el tema no es el matrimonio. Pero cuando entendemos bien el matrimonio entre un hombre y una mujer, amén, hermanos, que se oiga allá afuera, pero que lo oigan de usted. Ay, el pastor, qué claro que háblalo usted también. El matrimonio de Dios es solo entre un hombre y una mujer, amén. Hay que decirlo al mundo. Pues este vínculo matrimonial es solo comparable con el vínculo entre Cristo y la iglesia. El vínculo entre Cristo y la iglesia no se puede comparar a ningún otro vínculo, a ninguno. Entre dos buenos amigos, entre dos buenas amigas, entre dos buenos vecinos, no se puede comparar. Solo en el matrimonio y Cristo y la iglesia. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las bodas del Cordero. ¿Quiénes van a casarse allí? Cristo y la iglesia. Cristo y nosotros, ¿se entiende bien?
Todos los creyentes de todos los tiempos en el Nuevo Testamento, la unión de Cristo y los creyentes del Antiguo Testamento, eso es otra cosa. Estamos hablando de la iglesia fundada en el Nuevo Testamento. Todos los creyentes en el tiempo del Nuevo Testamento nos juntaremos con Cristo en una boda, allí en las bodas del Cordero. Fiesta, el comienzo de una fiesta para la eternidad. Porque las fiestas nuestras son pasajeras. Ya. Al grupo que va a llegar allí a alegrar, al mariachi, al grupo musical, le pagamos 1 hora y a la hora se va. Y la piñata fue media hora. Y el queque se terminó. Y un día, hubo un momento en el que ya se acabó la fiesta, apagamos las luces. Muchas gracias por haber venido, que cada quien se vaya a su casa. Nadie va a apagar ninguna luz con Cristo, porque esa fiesta en las bodas del Cordero da inicio a una fiesta por la eternidad. Para siempre. ¿Usted quiere estar en esas bodas? Sea obediente al Señor. Es la única manera, hermanos. Porque cuidado, nos estamos engañando a nosotros mismos. No hay problema, yo soy de la iglesia, pero no vivo como iglesia. Probablemente no es la iglesia. Y el Señor conoce a los suyos. La iglesia existe y tiene un eterno futuro, porque quien la fundó y la sustenta es el Redentor eterno, quien la compró con su sacrificio en la cruz y la lavó con su sangre. La iglesia existe para adorarle, obedecerle en servicio pleno y predicar su palabra de salvación. Gocémonos, hermanos, hermanas, cada día, siendo la iglesia fiel, obediente y gozosa que Él demanda en todo tiempo. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por la preciosa palabra que nos has dado. Es palabra tuya, Señor. Muchas gracias por cada ocasión que podemos compartirla. No solo para disfrutarla entre nosotros, sino prepararnos para llevarla a otros, allá afuera, en la iglesia, en la calle, en el mundo, en el centro de trabajo, en la propia familia, donde hay miembros de nuestros parientes que no conocen a Cristo y no tienen la dicha de encontrarse entre este gran colectivo llamado la iglesia y que estará presente en las bodas del Cordero. Muévenos con tu espíritu para hacer tu santa voluntad y gozarnos en ello en todo tiempo. En el nombre glorioso, eterno y santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.